Bueno, creo que lo primero que yo diría es que aquí en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación, permanentemente nos une la necesidad de discutir qué educación la Argentina necesita para el futuro. ¿Qué nos separa? Yo creo que nos separan visiones, desde dónde miramos la educación. Creo que nosotros la miramos desde la necesidad, es decir, los justicialistas, la miramos desde la necesidad de vincular mucho más la educación al trabajo. Creo que el radicalismo tiene una visión más filosófica, entre comillas, de lo que es la educación, ¿no? Es decir, con lo que ha sido para ellos la reforma. Y entonces muchas veces toman conceptos abstractos y quizás nosotros que estamos gobernando planteamos problemas más concretos. Decimos, bueno, la educación en Argentina hay que evaluarla, es necesario evaluarla, es necesario que las universidades tengan recursos, busquemos los mecanismos para que tengan recursos. Es necesario acreditar determinado tipo de carreras, por ejemplo, un médico que no puede no tener una evaluación en toda su vida, porque quizás ese médico se encierra en un lugar particular y no tiene ninguna práctica, y el Estado tiene obligación de controlar la práctica de ese médico. Bueno, estas creo que son las diferencias que tenemos, que si uno mira los dos proyectos, el nuestro y el radical, el fondo no es diferente. Creo que lo que hay es una visión desde dónde se mira la educación. Nosotros queremos vincular muchísimo la educación al trabajo. Este es nuestro gran desafío, ¿no? Nosotros planteamos una comisión de acreditación y evaluación en la que le damos participación al Ministerio de Educación, al Congreso de la Nación, pero el Ministerio y los participantes concretos, es decir, los rectores, son los actores principales. El radicalismo cree que esa comisión tiene que estar mucho más vinculada al Congreso. Nosotros creemos que el Congreso no puede llevar la ejecución diaria de la educación. Es decir, creemos que eso es una tarea más ejecutiva que legislativa. Pero bueno, todos estamos de acuerdo en que la educación tiene que ser autoevaluada, que se tienen que autoevaluar las universidades y que cada tanto las universidades tienen que decir, estamos haciendo las cosas bien, nuestras carreras sirven, qué vinculación tienen con la realidad. Bueno, en esto coincidimos. Nosotros discrepamos con el proyecto del oficialismo quién va a evaluar. Tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el propio diputados del oficialismo y del Modín están proponiendo que haya una comisión evaluadora que dependa del Ministerio de Educación. Nosotros, por el contrario, planteamos que tiene que haber una comisión técnica, pero que dependa del Congreso de la Nación, que esté alejado de los avatares políticos que determinan la conducción del Poder Ejecutivo y mucho más, desde luego, con los intereses sectoriales que usted estaba planteando antes, de modo tal que los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, puedan anualmente poder tener un seguimiento de aquellos técnicos que evalúen el resultado de la actividad educativa en todo el ámbito o el nivel superior. Con respecto a la importancia que nosotros le damos no solo a la universidad, sino a la enorme cantidad de instituciones terciarias que hay en el país, que son cerca de 2.000 instituciones entre privadas y oficiales. O sea, como esta es una ley de educación superior que abarca el conjunto de las universidades e instituciones terciarias, planteamos un funcionamiento de un Consejo Nacional de Educación Superior, donde se planifique la educación superior de todo el país, donde se intercambien recursos económicos, humanos, de investigación, donde se decida la necesidad de carreras a crear y no esté sujeto a la voluntad de cualquiera, donde se pueda hacer un régimen flexible del paso de los institutos terciarios a la universidad, donde se piense en carreras cortas, carreras de más largo alcance, pero que haya una real articulación dentro del sistema de educación superior y hacia el resto del sistema de educación. Esta es una diferencia con el proyecto del radicalismo
y con el proyecto oficial, y a nosotros nos parece, porque hemos recibido algunas críticas de esto, que el tema de que haya un órgano central de planificación, donde estarían representados el Ministerio de Educación, el Consejo Interuniversitario Nacional, los consejos regionales de educación superior de las distintas jurisdicciones, el Consejo de Universidades Privadas, los gremios docentes y los sectores estudiantiles, esta idea de planificación no se contrapone con la idea de autonomía de las universidades, porque hay mucho temor a veces a que si hay un organismo planificador invada la autonomía de las universidades. Yo creo, nuestro proyecto de ley rescata en toda su dimensión el tema de la autonomía, pero pensamos que hay una relación muy importante entre planificación y autonomía, que autonomía no es hacer lo que uno quiere, sino que es hacer dentro de la universidad, que decidan los organismos de la universidad, pero que tenga una relación con todo lo que pasa en el sistema educativo, con lo que pasa en el resto del sistema de educación superior y con las necesidades del país. La idea fundamental ha sido muy debatido y discutido en los últimos 18 meses por los diferentes sectores que están interviniendo directamente en esta discusión, pero muchos de estos debates han quedado dilucidados con la sanción de la Constitución Nacional, con la reforma del año 94 que ha determinado la autonomía universitaria, con lo cual ya quedó fuera de toda discusión. La Universidad Argentina va a ser autónoma porque lo establece la Constitución. Del mismo modo, el tema de la gratuidad. Durante estos últimos años se ha discutido mucho si iba a haber arancel o no iba a haber arancel y se han dividido aguas más allá de los partidos políticos o de los sectores ideológicos que participaban en esa discusión ha quedado dilucidado también con la reforma constitucional que estableció y garantizó la gratuidad de la educación, incluyendo la universitaria, con lo cual esos temas que separaban aguas o a lo mejor en realidad que creaban fisuras en la comunidad educativa han quedado superados por la reforma constitucional. Nosotros lo que sí planteamos es que no puede existir una ley de educación superior sin que se garanticen los recursos económicos necesarios para poder desenvolverse. Parecería ser como un mero ejercicio intelectual que se sancione en el Congreso una ley que después no existan los recursos para poder financiarla. Y planteo esto no como un antojo, tenemos la prueba a la vista. El presidente Menem acaba de vetar el presupuesto del año 95, en el cual se habían comprometido una partida de 100 millones de pesos destinadas a las universidades nacionales. Nosotros estamos haciendo un cuestionamiento político y pedimos al Poder Ejecutivo y al partido del gobierno, desde luego, el cumplimiento de ese compromiso de los 100 millones de pesos para las universidades, que es importantísimo, pero es imprescindible. Pero esto no es un hecho casual ni aislado. En enero del año 94, el presidente Menem vetó especialmente una partida de 120 millones de pesos que en el presupuesto del año 94 había sido votado para las universidades nacionales. Con lo cual, cada vez que inicia el año, en el 94 y ahora en el 95, nos encontramos con fuertes recortes al ámbito educativo, pero fundamentalmente al ámbito universitario. Nosotros pensamos que esta actitud por parte del Poder Ejecutivo Nacional no es beneficiosa para la comunidad universitaria porque no es más que acosarla, no obstante que hay diferentes partidos políticos actuando en las universidades, los universitarios pertenecen a diferentes partidos políticos, tienen diferentes ideologías, es decir, no hay razón alguna por la cual atacar a la universidad. Nosotros nos estamos proponiendo en la sanción de este proyecto que se garanticen los recursos económicos para el normal desenvolvimiento de la educación superior. En el tema presupuestario, la ley no habla del tema presupuestario. La ley lo que hace, nuestro proyecto de ley, y en esto también tenemos una diferencia con el radicalismo, nosotros lo que decimos es cada universidad en su autonomía puede definir formas alternativas de recursos independientemente de lo que tiene que garantizar el Estado, que es el presupuesto. Es decir, el Estado garantiza por año tanta cantidad de plata de presupuesto. Nosotros decimos, las universidades pueden habilitar otros mecanismos. Estos mecanismos pueden ser los más diversos. Cobrarle a los alumnos, no cobrarle, hacer investigaciones, poner fundaciones, vender tecnología. Y los radicales dicen no hay que habilitar ningún mecanismo porque esto puede abrir una puerta a otro tipo de presupuestos que no son los presupuestos del Estado. Nosotros creemos que en este sentido hay una diferencia que no se da en la práctica, porque la única universidad que hoy tiene mecanismos alternativos de recursos es la Universidad Cordobesa, que está manejada por el radicalismo.
¿Esta llave, digámoslo de alguna manera, abriría la posibilidad al arancelamiento? Esta llave puede abrir a mi entender, la mejor forma es el pago voluntario, que los alumnos aporten a su universidad en la medida que las condiciones de su familia y sus propias condiciones le den. Yo creo que si un alumno de un colegio primario aporta a una cooperadora y aportan todos y aporta para que de ahí se mejore la escuela, creo que un alumno universitario también puede aportar. Creo que el arancelamiento puede ser injusto porque se puede plantear formas en las cuales pueden quedar excluidos determinados alumnos. Ahora, creo que el pago voluntario de aquellos alumnos que están con condiciones económicas de pagar, para a partir de ahí armar un sistema de becas, es muy bueno. La universidad tiene que ser gratuita, la escuela en la Argentina tiene que ser gratuita, pero si hay alumnos que pueden pagar y que pueden aportar, creo que hay que generar ese concepto de solidaridad. Tal vez sería un problema resolver cómo establecer qué alumnos pueden pagar y qué pueden. Bueno, eso es el principio de responsabilidad, que si en la Argentina lo pudiésemos llevar adelante estaríamos mejor, ¿no? Como diferencia central es el tema del sostenimiento de la universidad. Nosotros no estamos de acuerdo con el arancelamiento, que pareciera en algunas discusiones una cuestión menor, pero no estamos de acuerdo porque pensamos que el argumento de que van a la universidad quienes a lo mejor han ido a colegios privados no soluciona el tema de aquellos alumnos que quieren llegar a la universidad y que provienen de familias muy humildes. Pensamos que la universidad, como el resto de la educación, se debe sostener, si faltan recursos, con una imposición tributaria a los sectores de mayor capacidad contributiva que aporten al conjunto del sistema y no que caigamos en la solución fácil de decir, bueno, los que pueden pagar, que paguen, porque sabemos que siempre se van a perjudicar los hijos de familias más humildes, los hijos de trabajadores, que estudiar en la universidad de por sí no es gratis, por más que el ingreso sea gratuito, sino que requiere de la compra de libros, requiere de transporte, requiere de horas que uno dedica al estudio en las cuales no puede trabajar. Ese es un tema. Con respecto al gobierno de la universidad, nosotros planteamos que sea definido por los estatutos de cada universidad, pero planteamos una representación del 50% de los profesores dentro de la universidad. El resto lo dejamos para que sea discutido dentro de cada universidad, porque sabemos que hay experiencias de participación de todos los claustros que han sido muy importantes, hay otras donde ese funcionamiento no ha resultado y nos parece que no es necesario plasmar eso en la ley. Como nos parece que otros temas también se tienen que ir viendo con el tiempo y el funcionamiento de cada universidad. Por ejemplo, en la Universidad de Río Cuarto hay un sistema de evaluación en el que participan los alumnos respecto al funcionamiento de la universidad. En la Universidad de La Plata hay un sistema de ingreso diferente al sistema que se plantea en la Universidad de Buenos Aires. Y me parece que esas experiencias no se pueden congelar en una ley, y en ese sentido somos muy respetuosos de la autonomía, de que efectivamente el funcionamiento, el paso del tiempo determine qué es lo conveniente y se pueda reformular de acuerdo al funcionamiento de cada universidad. Nosotros estamos planteando que el gobierno hay que dejarlo a criterio de cada una de las universidades en la medida que contemple la participación de los propios docentes y de los propios alumnos. El proyecto del Ejecutivo, por el contrario, pone limitaciones muy importantes en el gobierno de cada una de las universidades, a punto tal que establece que la representación de los profesores tiene que ser un 50%, no menos de un 50% del total, cosa que nosotros creemos que es inmiscuirnos en la propia vida interna de la universidad, y cada una de las universidades, si bien sí contempla la participación de los diferentes sectores, tiene que dejarse librado al criterio de cada uno de los consejos académicos y de la propia asamblea de cada una de las universidades la forma de gobierno. Lo que sí creemos que es imprescindible la participación de los alumnos y de los propios docentes. El gobierno es un gobierno autónomo en la tradición reformista de la universidad,
Nosotros lo que estamos planteando aquí es la participación mayoritaria de los docentes, que nos parece que tienen que tener una participación muy importante, es decir, con el 50+1%. El rector lo elige la universidad de la manera que quiera. Hay algunos que lo eligen con voto directo, otros con voto indirecto. El proyecto del Ejecutivo planteaba el voto directo y nosotros esto lo sacamos porque nos parece que cada gobierno universitario debe decidir. Y lo que hemos planteado como concepto es que el alumno que represente al alumnado tiene que tener un 30% de la carrera cursada. Digamos, tiene que ser un alumno que ya haya cursado un 30% de la carrera. Con esto se garantiza que la representación estudiantil sea una representación de alumnos que están efectivamente trabajando en la universidad y bueno, y el 30% de la carrera tampoco es tanto, ¿no? Esta también es una diferencia que hemos discutido mucho con el radicalismo, ¿no? Y nosotros hemos planteado que el alumno debe cursar por lo menos 2 materias por año, a menos que haya materias anuales, entonces en ese caso sería un año. ¿Esto por qué? El radicalismo dice que no tenemos que plantear nada. ¿Por qué? Porque cada alumno que está en la universidad es un gasto. Es decir, por supuesto que desde la perspectiva de la educación es una inversión, pero objetivamente esto implica que un alumno gasta en administración, gasta en edificio, gasta plata. Entonces no puede ser que un alumno esté 10 años en una universidad gastando plata sin que tenga una mínima obligación para que los próximos alumnos que vienen puedan también contar con medios. Entonces nosotros que decimos dos materias. Por supuesto que si el alumno está enfermo o tiene algún problema o alguna circunstancia le impide hacerlo, tendrá las razones para presentarse al rector de la universidad y plantearle que no está en condiciones de hacerlo, si está enfermo, si le pasa algo. Pero nos parece que 2 materias por año en una universidad que estamos pagando todos es un promedio bastante lógico para que cualquier alumno que estudie y trabaje, aunque trabaje muchas horas por día, las pueda cumplir. 2 materias por año no es tanto. Nosotros lo hemos dejado librado a la decisión de cada universidad. Yo creo que es necesario establecer ciertas exigencias de regularidad, no están puestas en la ley, en nuestro proyecto de ley, pero también en ese caso me parece que hay que verlo en función de la composición de cada universidad. Hay universidades donde tienen mayoría de estudiantes que trabajan y estudiantes a lo mejor jefes de familia, y en ese sentido a lo mejor no se puede ser tan rígido con la cantidad de materias que tienen que dar por año, pero me parece que tiene que haber un régimen de exigencias en función de que no pueden permanecer en la universidad por años ocasionando un gasto si luego no van a cumplir con un mínimo requisito, ¿no? Pero lo hemos dejado librado al gobierno de cada universidad. Hay pretensiones que exigen una regularidad determinada de los estudiantes, estableciéndole, en algunas propias universidades lo han establecido de esa manera, algunos obstáculos para aquellos que prolongan en demasía su carrera. Nosotros lo que estamos pretendiendo es facilitar lo más que podamos el acceso a las universidades y el estudio. Esto en la idea de que la sociedad en su conjunto se beneficia por cualquiera de sus integrantes que haya pasado por las aulas universitarias, aún cuando no haya terminado su curso, porque muchas veces vemos en algunas encuestas que se determina el fracaso de las universidades porque el alumno que ingresó a la misma solo cursó 1, 2 o 3 o 4 años de la universidad sin haber obtenido su título. Nosotros decimos que es cierto, nosotros hubiéramos preferido que obtuviera su título, pero que el estar en las aulas universitarias 1 o 2 años se está mejorando a esa persona individualmente, pero al conjunto de la sociedad en la cual él forma parte porque se está educando. Todos los mecanismos de educación, toda la función de los agentes educativos en funcionamiento dentro de la sociedad son importantes, deben ser aprovechados. Desde luego, pretendemos tener un objetivo final que no tiene que ser confundido, que es la formación integral del ser humano. Cuando se supone que la universidad tiene como único papel preparar a alguien para su vida laboral, se están equivocando de ámbito, porque eso bien lo puede hacer cualquier instituto terciario
terciario o lo puede hacer cualquier establecimiento educativo y no necesariamente la universidad. La universidad no puede perder su objetivo fundamental, que es la capacitación integral del ser humano, de modo tal que utilizando la investigación y el estudio le permita a la sociedad tener una punta de lanza que le permita expandirse y le permita ampliar su horizonte de futuro. Esa es la función de la universidad.